Listos, ahora sí. Bueno, buenas tardes. A nosotros nos corresponde hoy hablarles acerca de lo que es la práctica de intervención en salud ambiental, lo que es la segunda parte correspondiente a este periodo, el cual corresponde a lo que es la caracterización de los asentamientos ubicados en las cercanías de las riberas de los ríos de Playas del Coco y de las quebradas también, que abarcan principalmente lo que es las quebradas San Francisco, Alcornoque y Cabo de Hacha, desde un análisis de lo que es la perspectiva de la salud ambiental. Mi compañero Diego Chamorro y yo, Génesis Cerdas, les vamos a estar explicando a lo largo de la ponencia todas las cosas que hemos realizado. Siguiente. Muy bien. Primero que nada, vamos a darles un poco de contexto acerca de la problemática. La preocupación de lo que es la municipalidad de Carrillo debido a los asentamientos que se dan en la cercanía de los ríos es algo que preocupa en alta instancia debido a que esto puede alterar lo que son los ecosistemas naturales y humanos y al mismo tiempo causar múltiples problemas de salud a las personas, debido a que viven en zonas que son altamente vulnerables y que tienen muchas altas probabilidades de contagiarse o contraer algún tipo de enfermedad. Asimismo, vamos a estarles explicando las etapas del estudio para que puedan comprender de mejor manera las mismas. Muy bien, entonces nosotros tenemos preparado es básicamente un informe de los resultados a partir de los objetivos que nosotros habíamos planteado inicialmente, ¿verdad? Este semestre. Primeramente, perdón. Primeramente, hablarles un poco del objetivo general de este estudio, que básicamente era tener que analizar esa situación de las que le venía hablando mi compañera Génesis en torno a los ríos Sardinal y Brasil, en el caso del casco central de Sardinal, y más enfocado en en esta segunda etapa, las quebradas San Francisco, Alcornoque y Cabo de Hacha, de modo que también se pudiera comunicar a la población del cantón por medio de material socioambiental educativo sobre las principales problemáticas identificadas a partir de estos datos. Ahora bien, abarcando un poco acerca del primer objetivo específico, nuestra intención es determinar la situación en torno a los asentamientos en las cercanías de las zonas de protección de las quebradas Alcornoque, Cabo de Hacha y San Francisco como parte de la segunda etapa de la investigación. Todos los objetivos específicos están divididos por actividades debido a que es muchísimo más sencillo explicar la metodología que hemos utilizado para realizarlas. Dentro de la primera actividad era realizarle mejoras a la propuesta de la herramienta que teníamos anteriormente en la primera etapa, la cual se formularon preguntas y se facilitó una agilidad para procesar los datos. Alrededor duraban 15 minutos por encuesta las personas al llenarlas y se hicieron alguna adición de preguntas como lo eran las preguntas de percepción del riesgo. En este mismo objetivo encontramos la segunda actividad que venía siendo básicamente la recolección de los datos por medio de las encuestas. Entonces, a partir de esto, bueno, cabe resaltar de que esto se hacía de modo simultáneo con las demás actividades por el tiempo que teníamos nosotros destinado para la práctica. Entonces, nosotros veníamos tanto recolectando encuestas como ir haciendo otras actividades de las cuales más adelante explicaremos. En total se recolectaron 36, se logró recolectar la información de 36 viviendas que corresponde a 160 personas en total. El número de personas o de viviendas más bien se disminuyó enormemente prácticamente porque en algunas ocasiones estaban de manera muy juntos, habían hasta 4 casas en un mismo sitio y aunque nosotros las hayamos considerado por recomendaciones de los supervisores de prácticas, decidimos tomar como una especie de muestra y es decir, donde habían 4 personas, se tomaban por ejemplo dos viviendas, 4 viviendas se tomaban dos. Eh, Habían sujetos de estudio que no se ajustaban a los criterios de la práctica, es decir, nosotros llegábamos a campo y resultaba ser de que existían algunos puntos que nosotros habíamos predefinido, eran establos, eran casas que estaban en construcción apenas o que incluso estaban abandonadas y por ende pues no podíamos como aplicar las encuestas, ¿verdad?
Es tal es el caso de estos dos ejemplos que tenemos acá. El primero corresponde a un lugar en Sardinal, donde, bueno, vemos que era como una especie de planchel en donde realmente nadie nos atendió porque, como ven, pues no se ajustaba a las características. Y lo que les decía del establo, ¿verdad? Que fue en Playas del Coco, que también nosotros teníamos definido que era un lugar donde íbamos a aplicar encuestas, pero en definitiva no se pudo justamente porque a quién se le iba a aplicar, a quién se les iba a aplicar, ¿verdad? Las encuestas. Y también tenemos estas otras circunstancias en donde, por ejemplo, el acceso a las zonas, nosotros no supimos cómo entrar, como ven en esta de acá, esto era en Sardinal y recordamos que habían casas que nosotros teníamos señalados y nosotros decíamos, ¿cómo llegamos ahí? Prácticamente había que tirarse al río, bueno, ahí no había agua en este momento, pero esto es el río, y tener que subir seguramente que por esas gradas porque no encontramos alguna otra forma. Lo que les hablábamos también sobre viviendas abandonadas, como es en este caso, esto estaba abandonado, no había nadie ahí. Y lo que se nos dijo es que se usaba como galerón, creo, y la que estaba en construcción, que también es otra de las cosas que pasaba mucho. Muy bien, dentro de este mismo objetivo tenemos la actividad 3, la cual era procesar y analizar la información recolectada a partir de las herramientas. Para esto primero se hizo un preprocesamiento de datos para ir analizándolos conforme íbamos haciendo las visitas de campos, esto con la finalidad de que los resultados y los datos que procesáramos estuvieran lo más limpios posibles y todo fuera conforme a lo establecido en el plan que teníamos nosotros predestinado. Y asimismo se creó una base de datos que la hicimos y la procesamos en lo que es Excel, con la finalidad de que los gráficos se nos hiciera muchísimo más sencillo poder realizarlos con esta herramienta que es semiautomática, la cual poníamos los datos y automáticamente se nos hacían, digamos, los gráficos en otra pestaña de Excel. Ahora, con respecto al segundo objetivo específico, en este queríamos era identificar a partir de los datos preliminares que teníamos en la etapa primera, es decir, en Sardinal, y segunda, que era como los datos periódicos que llevábamos hasta ese momento en el Coco, queríamos identificar esas principales problemáticas en torno a la situación estudiada. Para eso, primeramente, lo que hicimos fue determinar, a partir de esos datos parciales que les menciono, los temas con mayor incidencia. Entonces se hicieron, como les decía, con base a los datos de Sardinal que ya estaban ahí y parciales que aproximadamente era la tercera aplicación en campo que teníamos en ese entonces en Playas del Coco. Entonces a partir de eso nosotros logramos determinar que habían tres temas centrales que podríamos utilizar para lo que era la estrategia digital de educación en salud ambiental. La gestión del riesgo, puesto que los datos arrojan que efectivamente es uno de los temas que más se debe abordar. El manejo de residuos sólidos debido, bueno, ahí vamos a ahondar un poquito más en el por qué, y el manejo y protección de los ríos. Ahora bien, dentro de este mismo objetivo, en la actividad 2, tenemos analizar lo que son los temas con mayor incidencia, como ya mencionó mi compañero. Haciendo esto, pues evidentemente adquirimos lo que son más conocimientos a partir de las referencias que encontramos. Para esto tuvimos que hacer búsqueda de material de referencia, como para basarnos. También el profesor tutor de la universidad nos facilitó muchos conocimientos o muchas herramientas que nos podían ser útiles para lo que es la creación de lo que es este material visual. Siguiente. Y pues eh, acá nosotros al identificar lo que son las problemáticas y en torno a lo que es las razones por las cuales escogimos estos temas para poder darles uso a hacer algún tipo de material audiovisual, primero que nada tenemos lo que es, bueno, dentro de la cantidad de gráficos que nosotros tenemos, se hicieron 33 gráficos. Utilizamos algunos de referencia para poder hacer lo que son las imágenes visuales. Uno de ellos es el gráfico 32, el cual correspondía a cuántas familias habían sido afectadas por inundaciones. Como se puede apreciar, el 72% de las personas han sido afectadas por lo que es inundaciones y por ello es que se consideró lo que es el tema de gestión del riesgo.
En cuanto a lo que es el gráfico 26, como se puede observar, son la manera en la que las personas gestionan lo que son sus residuos sólidos. La mayoría de las personas alegaban que todos sus residuos estaban gestionados por medio del servicio de recolección. El 89% de las personas, sin embargo, a la hora de llegar al campo nos dimos cuenta que la información que ellos nos estaban brindando no correspondía o no era acorde a lo que nosotros observábamos en campo, debido a que había muchos residuos sólidos en el suelo, en la cercanía de lo que estaban los ríos, y precisamente por esa razón pues se contempló también el tercer tema del recurso hídrico. Bien. Como tercer objetivo específico, tenemos que era tener que implementar esa estrategia digital de educación en salud ambiental que hemos venido hablando por medio de las tecnologías de información y comunicación que se ajustaran al contexto del cantón. Básicamente en este caso era por medio de canales como Facebook. Entonces, la primera actividad de este objetivo entonces tenía que ver con tener que crear esa estrategia, ¿verdad? Que no, nosotros la definíamos como algo diferente a lo que conocemos como educación ambiental como tal. ¿Y en qué se basaba esa diferencia? Básicamente en que lo hacíamos bajo el contexto de lo que nosotros encontrábamos en campo. Y por eso, pues también se definieron los temas que se definieron, valga la redundancia. Nosotros acá definimos objetivos por el tema, incluso tuvimos que establecer una logística para las publicaciones. Esto se hizo también con ayuda del Departamento de Relaciones Públicas, Protocolo y Prensa de la municipalidad. Y bueno, básicamente a partir de esto fue como pudimos hacer las publicaciones en la red social Facebook de la Municipalidad de Carrillo. Luego tenemos esta actividad perdón, que era plantear las estrategias, perdón, a partir de esta actividad, entonces nosotros definíamos el público meta, el objetivo, los mensajes, los canales de comunicación y como vemos en este ejemplo, pues aquí es donde una de las publicaciones que realizamos en el Facebook de la Municipalidad de Carrillo, donde se pretendía básicamente tener que informar a las personas sobre alguna situación, en este caso sobre las causas de las inundaciones, ¿verdad? Como para que ellos tuvieran que saber de manera visual y también con un poco de información sobre lo que causaban las inundaciones en la zona, ¿verdad? Y pues ahí se involucraba un poco el tema que nosotros venimos tratando, que viene siendo con la invasión de las zonas de protección, el construir cerca de los ríos, etcétera. Ahora bien, con lo que corresponde a la actividad 3.2 ya era, digamos, elaborar el material socioambiental educativo con los temas establecidos. Hicimos la elaboración de aproximadamente 6 materiales, 2 por cada tema, los cuales se publicaron durante 3 semanas. Quiere decir entonces que publicamos 2 por semana. En estos tratábamos de buscar responder preguntas a las personas, como ya visualizaron anteriormente, el por qué se dan las inundaciones, cómo pueden gestionar mejor sus residuos o cómo pueden gestionar mejor lo que son o cuidar mejor de lo que es el recurso hídrico. Estos temas se abordaron de manera general y no se utilizaron como tal los datos obtenidos precisamente para no por la susceptibilidad de las personas como tal, debido a que son datos que pueden considerarse sensibles porque se está tomando en cuenta lo que es la ubicación de las viviendas de estas personas. Ahora bien, la tercera y última actividad que viene siendo ya ejecutar esta estrategia como tal, como los dijo Génesis, era un total de 6 publicaciones. No tuvimos tantas reacciones en realidad, pero sí un alcance bastante considerable. La publicación con mayor alcance fue la del 12 de noviembre y con la de menor alcance fue el 19 de noviembre. Acá Ah, entonces, perdón, continúa Génesis. Acá, como pueden observar, lo que son los días de publicación y las interacciones que se tuvieron por las publicaciones, podemos ver que efectivamente, digamos que la que tiene mayor
por decirlo de alguna forma, alcance es la del 12 de noviembre y la que tiene el menor alcance es la del 19 de noviembre, como se puede observar. Cuestión. Ay, disculpen que me estaban interrumpiendo acá en mi casa. Eh, pero bueno, continuando, nosotros a partir de todo esto, pues también teníamos, se nos hacía importante tener que definir algunas limitaciones o dificultades encontradas durante el proceso. Bueno, primero que nada, el recurso humano siempre fue una limitante bastante compleja, debido a que pues nosotros consideramos que con un recurso humano mayor, pues podríamos haber dado como una mayor cobertura al tema con una mayor cantidad de, de personas, es decir, llegar y explicar la encuesta a una mayor cantidad de personas y de esta forma pues hacer que los datos fueran mucho más enriquecedores, ¿verdad? Además, pues esto también involucrará mucho el tiempo que nosotros dedicábamos a esto. Las imágenes satelitales en cierta forma pues también tienen mucho que ver en cuanto al proceso un poco limitado porque también como vieron llegamos a lugares y había lugares en que no aplicaba como tal el tener que hacer la encuesta. Entonces pues como había esa cierta imprecisión de las imágenes satelitales, podíamos como si hubiera manera de corregir esto pues saber más específicamente cuáles son los lugares en los que podemos centrarnos, ¿verdad? Incluso para tener que definir los márgenes de los cauces, ¿verdad? Y por último, pues en el manejo de los datos, a pesar de que nosotros hicimos básicamente todo lo anterior en la primera etapa para tener que hacer esto de una manera más optimizada, pues también tuvimos ciertos problemas aún así en esto, principalmente porque como ven, lo hicimos en Excel, nosotros tenemos conocimiento en uno que otro herramienta para procesar datos, pero resulta ser de que pues hay que comprar una licencia, ¿verdad? Y eso pues no se nos es posible. Y los que son, básicamente los que son de acceso gratuito, pues realmente no los conocemos y eso también tiene mucho que ver pues en esto del manejo de los datos y cómo optimizar ese proceso. Sin embargo, pues no todo es, digamos, que malo, sino que también tuvimos lo que son aprendizajes y logros. El primer factor es la integración en factores de lo que son salud ambiental, que es la carrera que nosotros dos hemos estado cursando. Esto debido a que la carrera pues, es sumamente social, tiene una gama sumamente que tiene que ver con lo que son las personas y pues llegar a sus hogares a preguntar algunas de las situaciones, ver cómo teníamos que preguntar, la vulnerabilidad y todo ese tipo de factores hicieron que nosotros tuviéramos la oportunidad de integrar los factores como tal en lo que es el ambiente laboral, por decirlo de alguna manera. Y precisamente en el segundo punto es que nos dimos cuenta y tuvimos un acercamiento con lo que son las implicaciones laborales, realmente cómo es tratar con las personas eh, y cómo es en sí este conocimiento, intercambiar con las personas como tal esta información. Y como tercer punto, pues el crecimiento académico y personal al observar la realidad de las personas. Evidentemente, había momentos en donde nos encontrábamos con realidades un poco crudas, momentos en donde nos encontrábamos con realidades un poco más buenas o medias, y entonces esto hizo que nosotros pues pudiéramos abrir un poco más los ojos de cómo son las circunstancias para otras personas. Para concluir, entonces, es evidente realmente la situación que realmente preocupa a la municipalidad como tal y es efectivamente que hay asentamientos en la zona de protección de los ríos que pueden estar provocando consecuencias muy graves sobre el ecosistema natural y por ende también a las mismas personas que se asentan ahí, como es en el caso de que sufren inundaciones, ¿verdad? Entonces, ante esto también la población se ve vulnerabilizada por esta situación, ¿verdad? Ellos son parte del problema, pero también están siendo afectados por el mismo problema que envuelve todo
este embrollo, ¿verdad? Y pues también se logró identificar que hay una falta de educación ambiental en la población, debido principalmente a este asunto, ¿verdad? En que vengo y simplemente me asiento en un lugar donde no debería, no a veces desconozco o no sé qué implicaciones podría tener o simplemente las paso por alto. Y en otras ocasiones, pues, también tenía que ver mucho con lo que era el manejo de los residuos, tanto líquidos como sólidos. Veíamos, como decía Génesis, cuando lo explicó, veíamos que había personas, bueno, la mayoría de personas nos decían, bueno, es que yo gestiono mis residuos porque pasa el camión de la municipalidad y se los lleva. Pero nosotros al observar y ver, por ejemplo, caminando por las calles del Coco, nos dábamos cuenta de que eso, pues tal vez no era, no se ajustaba a lo que nos decían, ¿verdad? Más bien en realidad mostraba que tal vez había un problema ahí con el manejo de los residuos, incluso con las aguas residuales. Porque en ocasiones nos decían, es que uso el tanque séptico para manejar todas mis aguas residuales. Resultaba ser que se podían ver, qué sé yo, algún tubo que estaba al patio o a la calle o incluso al mismo río. Y bien, como recomendaciones, primeramente, pues el asentamiento de las personas en este tipo de zonas se debe a que evidentemente pues, se sientan donde se quieren asentar, no realmente analizan si van a estar vulnerables o no van a estar vulnerables y precisamente pues velar por lo que son los planes reguladores como tal dentro de lo que es el cantón puede minimizar o inclusive disminuir muchísimo lo que es este tipo de problemática y precisamente también el desarrollo de políticas públicas que puedan ayudar a mitigarlos. Lo que es en un tema de educación ambiental, se considera que tal vez deberían de reforzarse este tipo de temas, puesto que las personas, como ya mencionó mi compañero, no tienen mucho conocimiento acerca del mismo. Se echa de ver de verdad que no consideran como tal eso, incluso habían personas que cuando les hacíamos algún tipo de pregunta, no, como que no la comprendían bien, había que tratar de explicárselos de una mejor manera. Precisamente esto es porque en algunos temas pues no están así como que muy anuentes. Y pues también consideramos que es bueno una creación de alianzas entre las entidades gubernamentales y la comunidad, esto para mejorar la comunicación, saber qué es lo que las personas consideran, qué es lo que necesitan y al mismo tiempo también para brindarles esa educación que nosotros consideramos que es importante. Y como último punto, pues una mejora continua de los datos expuestos, puesto que esto es una muestra de lo que es la población vulnerable que se asienta en la cercanía de los ríos del Coco. Sin embargo, pues no abarcan ni todas las quebradas ni todos los ríos que hay en el Coco y pues por consiguiente se recomienda lo que es una mejora continua de los datos expuestos y seguir dándoles lo que es una retroalimentación a los mismos. Muchas gracias por la atención. Entonces, en este momento pueden realizar sus comentarios o si tienen alguna duda, pues con gusto se los resolvemos. Sí, sí, yo quisiera, pues, si me dan la oportunidad de hacer algunas consultillas. Claro. Bueno, dentro de los porcentajes que ustedes presentaron, ustedes indican que aproximadamente el 72% de los encuestados han sufrido o sufren inundaciones, ¿verdad? Yo supongo que esos datos se derivan en su mayor parte de la gente de Playas del Coco, que son los que efectivamente están mucho más vulnerables a ese tipo de efectos naturales, pero que son los que están prácticamente viviendo desde hace décadas dentro de los ríos, ¿verdad? Sin embargo, me llama la atención que, digamos, el resto de la gente no manifiesta eso. Quisiera que tal vez ustedes se pudieran, desde su óptica y de su expertise, podernos explicar cuál es la razón por la cual el resto de la población que fue sujeta al estudio no manifiesta que haya tenido problemas de inundaciones cuando efectivamente viven dentro del área de protección. Esa es la primera pregunta. Y ustedes también mencionaron que con respecto al servicio de recolección, bueno, ahí lo tienen ustedes ahí en la imagen, dice que el 89% utilizan el servicio municipal, pero que hay un porcentaje que no lo utiliza y tiene otras medidas poco ambientalmente no aptas. Pero la pregunta es la siguiente, ¿esa gente que la tira al río o que la quema es porque el camión recolector pasa muy lejos de su casa
¿O hay alguna otra razón por la cual no utilizan el servicio municipal? Voy a contestar la primera y Génesis, si quiere, contesta la segunda. ¿Te ¿Está parece, bien? Génesis? Ok. Sí. Bueno, con respecto a las familias afectadas por inundaciones, primero es importante mencionar que, bueno, estos datos o estos gráficos están basados nada más en, en los datos, valga la redundancia, o la información recolectada en el COCO. Entonces, efectivamente, estos datos que tenemos aquí corresponden nada más al COCO, no incluyen Sardinal, inclusive porque la pregunta en Sardinal no se realizó. Esta es una de las preguntas que nosotros incluimos después de las mejoras en la herramienta, ¿verdad? Y bueno, esa cantidad de personas que respondían que no, encontrábamos un patrón, podría decirse, era que, bueno, y viene de la mano también con un poco con lo que le hablaba, con lo que les hablaba de las limitaciones en las imágenes satelitales, porque nosotros podíamos ver que en las imágenes satelitales nosotros definíamos el cauce del río y a partir de eso definíamos también el área, la zona de protección del río como 10 metros. Entonces, al tener un poquito de disparidad, eso o no ser tan efectivo, o no ser tan, se podría decir, pues, ay, se me olvidó la palabra. La cuestión es que no se podía definir de la mejor manera. Entonces, habían casas que tal vez estaban un poquito más de los 10 metros y eso pues sí hacía bastante la diferencia. Entonces, la gente nos comentaba, bueno, como ven, el río no está tan cerca. Y así era, ¿verdad? O algunas veces estaban sobre unas pequeñas elevaciones que los salvaba de tener que sufrir afectaciones. Otra cuestión también es que la gente percibía afectaciones cuando el agua se metía a sus casas. Es decir, ellos podían sufrir afectaciones o inundaciones en el patio, pero ellos no lo consideraban como tal, sino que decían, bueno, es que de ahí del patio nunca ha pasado, nunca se me ha metido el agua a la casa. Entonces ellos, su respuesta en definitiva era no, nunca he tenido afectaciones por inundaciones. Entonces por ahí creo que va la respuesta. Sí, para agregar un poco ahí, habían algunas personas, no eran muchas, pero sí habían lugares en donde nos decían que no tenían mucho tiempo de vivir ahí y que precisamente por Ujú. eso pues no habían experimentado ningún tipo de afectación por inundación. Ahora bien, en cuanto a lo que es el otro tema, la mayoría de las personas que dijo que la quemaba o que gestionaba sus residuos por medio del río, pues no mencionaban como tal que pasaba el camión, pero sí un porcentaje considerable mencionaba que el camión recolector no pasaba o que tenían que llevar sus residuos a otro lugar, digamos como a un punto en donde sí pasaban y que habían personas que no lo hacían todo el tiempo o que inclusive no lo hacían del todo. No era como que llevaran sus residuos a ese punto que el camión sí pasaba, sino que sencillamente no. De igual manera, habían en sectores en donde era definitivamente que el servicio recolector no hacía la ruta por esos lugares y que por consiguiente se optaban por esas formas para poder gestionar sus residuos sólidos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda, o bueno, si le respondimos también la pregunta a don Henry. Sí, sí, pues en realidad sí, me llama la atención que hayas comentado que la gente decía que nada más se les inundaba el patio, ¿verdad? Ujú. Eso, y eso es una afectación. Exacto. Pero bueno, tal vez ellos pensaban que inundación es cuando el agua le llega al zinc, no cuando se les metía al patio, ¿verdad? Pero bueno, está interesante. No sé si algún compañero tiene alguna duda, porque yo tengo otra, pero no quisiera, pues, eh, monopolizar el set de preguntas. Voy a darle la oportunidad a algún compañero si tuviese alguna duda. Pareciera que no, don Henry, si gusta, tira la bota. Bueno, yo voy a hacer otra consulta. Dentro de las recomendaciones hay cosas, tal vez si lo podemos ver, porque hay cosillas como que no me quedan del todo claro, o de las conclusiones. Ok, vamos a ver, digamos, voy a dar, digamos, mi perspectiva. Esta investigación surge a raíz de la necesidad de tener información en torno a las personas que viven dentro de las áreas de protección. A raíz de todo eso surge esta investigación que ustedes eh, hicieron de una manera maravillosa. Gracias.
Ustedes, bueno, analizaron la situación social, la ambiental, sanitaria, y todo eso está muy bien. Sin embargo, dentro de las recomendaciones, ustedes ponen velar por la creación de planes reguladores. Eso está muy bien. Desarrollo de políticas públicas que mitiguen la problemática. Realizar esfuerzos en temas de educación ambiental, creación de alianzas entre entes gubernamentales y la comunidad para mejorar la comunicación y mejora continua de los datos expuestos. Pero hay un elemento que hay que considerar, que si bien el primero, que es la elaboración de un plan regulador, eventualmente sería el instrumento de ordenamiento territorial enfocado a evitar ese tipo de problemas, tenemos que partir de una cosa que ustedes no mencionaron, que es que las construcciones dentro del área de protección es una actividad ilegal. Eso está claramente definida en el marco regulatorio ambiental que nos rige, y por lo tanto todas esas personas que están ahí están dentro de la ilegalidad. ¿Ustedes como futuros profesionales considerarían que la municipalidad debería iniciar con procesos legales en torno o buscando una eventual demolición de todos esos asentamientos que están dentro de áreas de protección? Bueno, yo voy a dar mi punto de vista y lo hago también con base a lo que he podido observar, analizar, ver, estar ahí y presenciar, escuchar, incluso con los datos que nosotros hemos analizado y que ya pues hemos compartido. A mí me parece que ir ya directamente a lo legal, tal vez no sé si me quedó claro, pero creo que la pregunta es como que si ir, que la municipalidad haga los aspectos, ¿verdad? Y decir, bueno, se desalojen porque esto es ilegal, así lo entiendo. Ese es como el caso que nos expone usted. Entonces yo siento que no sería lo apropiado tomando en cuenta una cuestión bastante importante ahí que nosotros hemos venido viendo, y es que las personas realmente no están ahí principalmente porque quieren. Realmente cuando nosotros hacíamos, bueno, con dos preguntas muy relacionadas, o más bien que pareciera que no tuvieran relación, pero que la verdad me ayudan bastante a tener que responder esto, es primero, al analizar todo el contexto económico que tienen estas personas. La verdad es que había gente que de verdad se notaban las carencias, habían otras que tal vez estaban un poco acomodadas mejor, pero predominaba la gente que definitivamente estaba careciendo económicamente en gran sentido, ¿verdad? Tomando eso en cuenta y después de que la gente misma, cuando nosotros hacíamos la pregunta sobre el riesgo, o sea, de inundaciones, la gente obviamente nos daba como más de lo que nosotros pedíamos. Ellos comenzaban a charlar y hablar y hablar. Y ellos nos exponían muchas veces, y dentro de las preguntas era qué les impide a ellos tener que movilizarse a otros lugares. Es decir, conociendo el riesgo que ya existe ahí por inundaciones, les entrábamos por esa parte, ¿verdad? Conociendo ya ese riesgo, ¿cómo es que ellos no han tomado acciones para movilizarse a otros lugares? La mayoría de veces nos comentaban que efectivamente tenía relación con los datos que ya teníamos, es decir, con los datos económicos, que el factor económico era el principal motivo por el cual no se podían movilizar. Ahora, nosotros también hicimos este análisis. Bueno, si es eso, entonces, ¿por qué en primer lugar se asentaron en ese lugar? Para eso también, pues, nosotros analizando tuvimos una respuesta, y es que también jueguen en cuenta el factor económico, porque resulta ser de que estas personas, eh, pues, por ponerles un ejemplo, había una señora que nos comentaba de que había X persona que vino, se apoderó del lugar, ¿verdad? Ella dijo, esto es mío, literal, esa persona dijo, esto es mío, y comenzó a vender así como si nada, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad? Que ya no podía vender eso porque en ningún momento desde su propiedad. Pues comenzó a vender, repartió lotes, vendió a un precio bastante accesible en primer lugar, o sea que estas personas tenían como esa oportunidad ya de construir algo en un lugar. Y en segundo lugar, lo hacían hasta incluso con, ¿cómo es que se llama esto? Apagos, es decir, iban pagando, o sea, les daban la oportunidad de que, está bien, yo le vendo aquí, incluso a veces la casa hecha ya lista, bueno, casa entre comillas, porque algunos eran unas chocitas ahí, y sí, vendían así de esta forma a pagos, entonces la gente pues con deficiencia económica les era mucho más fácil tener que ir y pues asentarse en ese lugar. Creo que por ahí podría yo responder desde mi punto de vista de que no, ¿verdad? De que realmente creo que hay que hacerse mayores esfuerzos y no simplemente tomar la decisión de desalojar a todas estas personas, sino más bien como saber
la raíz de la situación, enfrentar la raíz primeramente para que no vuelva a suceder y en segundo lugar, pues para tener que también ayudar a estas personas porque al final de cuentas, pues es también importante considerar ese tema, ¿verdad? Génesis, no Eh, sé si quieres agregar algo. sí, de hecho sí. Iba a decir que, bueno, yo pienso exactamente igual que mi compañero Diego, y creo que nosotros cuando escribimos la recomendación de lo que es la creación de planes reguladores, pensábamos como a una prevención, digamos, no de venir y sacar a las personas que estaban ahí, porque evidentemente pues son personas y las condiciones que ellos tienen no es precisamente las mejores como para venir y bueno, váyase, busque otro lugar en donde vivir, sino como para optimizar y evitar que otras personas lo hagan. No sé si me voy a entender, pero esa era como la idea que nosotros teníamos al realizar este tipo de recomendación. Y bueno, iba a decir que creo que vi una pregunta en el Ujú. chat si habíamos Sí, preguntado sobre el estado migratorio. Nosotros no preguntamos sobre el estado migratorio porque por lineamientos de la universidad se nos dijo que era mejor no preguntar este tipo de temas porque eran un poco más sensibles y pues no se preguntó esa pregunta como tal. Al principio se había contemplado, pero precisamente por los lineamientos de la universidad como tal, se excluyó la pregunta de lo que es los resultados finales. sí, ahí para añadir un poco a eso, sí, efectivamente, los lineamientos éticos de la municipalidad nos impide, perdón, de la universidad nos impide tener que hacer ese tipo de preguntas que eran mucho más sensibles, ¿verdad? Ya tener que preguntarle a una persona cuál es su estado migratorio actualmente, pues era un dato que no es fácil, más bien que no es tan fácil de manejar y que por ende la U pues, nos restringía a tener que hacer ese tipo de preguntas. Pero sí se contempló en un inicio y pues por esa razón no se pudo analizar. Y sin Ahí, embargo nosotros preguntábamos, perdón, profe, nosotros sin embargo preguntábamos también que, bueno, la nacionalidad pues no es un dato tan sensible. Y realmente llegamos a la conclusión de que sí, la mayoría de personas son ticas. O sea, no es como que el extranjerismo tenga mucho, en este caso, según los datos que nosotros teníamos, tenga mucha influencia, sino más bien mayormente son los ticos, los mismos ticos quienes estamos afectando, ¿verdad? De esta forma. ahí va a ayudarles con el dato de las reglas de la U. Sí, efectivamente en un inicio era una de las preguntas contempladas, pero después hicimos la consulta con la coordinación de la carrera y de ahí, viéndolo el reglamento de la universidad, temas de estatus migratorio, de problemas, también habían preguntas que iban más hacia el lado de problemas de enfermedades. Entonces, preguntas de ese tipo, de estatus migratorio, de enfermedades en específico, hay que someterlas a un comité ético científico. Entonces, eso ya lleva más tiempo y entonces íbamos a perder tiempo, por decirlo así, porque eso implica todo un procedimiento. Y además no era el objetivo central, o sea, hicimos el balance entre el objetivo central y el tiempo que implicaba eso. Entonces, por recomendación de la coordinación de la carrera, se excluyeron esos dos tipos de preguntas. Y también quería rescatar eso que decía Diego, que al final siempre había una pregunta del tipo de nacionalidad y en base en esa pregunta se determina que en realidad no se perdió el valor del instrumento porque no tenía un gran peso en el análisis que se hizo. Gracias, profe. Sí, no sé si alguien más. Bueno, primero que nada, porque no sé si a don Henry pues le quedó clara nuestra respuesta con la pregunta No, que no, sí, hizo. digamos, entiendo perfectamente sus posturas, me parecen muy atinadas, me parecen muy sensibles, por decirlo de una manera. Yo Ujú, sí tengo claro, porque yo los acompañé en algunas oportunidades en las giras que hicimos en el campo, yo sé que pues ujú, un porcentaje muy grande de las personas que habitan en estos sitios es gente de escasos recursos, eso yo lo tengo clarísimo. ujú. Pero también tengo clarísimo que si, digamos, en este caso, el MINAE como ente rector de las áreas de protección e incluso la municipalidad como administrador de digamos, de su espacio jurídico administrativo, si no se toman acciones,
concretas, la situación se puede desbordar, porque creo que fue Génesis la que comentó que la idea es que no se metan más, pero ustedes también pudieron ver de que son familias que tienen hijos y esos hijos se siguen teniendo más hijos y esos hijos como no tienen para dónde ir, posiblemente vayan construyendo más ranchitos a la par. Entonces es un problema que se puede seguir perpetuando eh, a lo largo de los meses y de los años. Por ejemplo, si esta vez ustedes hicieron la investigación en 120 casas, posiblemente dentro de 5 o 10 años van a haber 1000 y entonces ya se van a hacer hasta barrios completos. Entonces es un problema que va más allá de la invasión en sí misma, a tal punto que ya en muchos de estos ranchitos tienen agua potable, tienen acceso a luz eléctrica, que la misma Copa de Guanacaste se les facilita. Entonces es como un círculo vicioso de acciones que obviamente pues no pretendemos joder a nadie, por decirlo de una manera, pero sí es un problema que sí es un poquito más complejo y va más allá de hacer una educación ambiental o generar políticas públicas. Creo que hay que analizarlo de una perspectiva, con un lente un poco más amplio. Solo una última consulta, y un comentario. Desde su óptica, se pudo observar de que haya habido una afectación en la parte forestal, que se haya deforestado esas áreas de protección, o ustedes vieron que simplemente utilizaban espacios que quedaban desprovistos de árboles. Esa es la pregunta. Y segundo, sí me gustaría que me hicieran un comentario a modo tal vez como de cierre, que qué les pareció, si ustedes consideran que este estudio pues satisfizo sus expectativas, si efectivamente consideran que practicaron y todo lo que la universidad les enseñó a lo largo de estos años. Me gustaría que se refirieran un poquitito a eso. Ok, con respecto a la primera pregunta, yo recuerdo que habían lugares en que definitivamente, al menos yo me sentí bastante impactado porque, bueno, cuando ustedes nos acompañaban, ¿verdad? Y ustedes nos decían, es que aquí pasa la quebrada, aquí la calle es la quebrada, por decirlo así. Y yo me quedé impactado porque yo veía esto y aquello parecía un desierto, o sea, no había ningún árbol. Quiere decir de que en definitiva sí hubo proceso de deforestación en algunos sectores que se notaban más y en otros en los que quizás no se notaba, pero que yo digo que también tuvo que haber sucedido, porque normalmente los cauces o las riberas de los ríos, pues abunda mucho la vegetación, ¿verdad? Y, y pues llegar y colocar una casa, pues requiere tener que movilizar mucho terreno. Y entonces yo siento que había lugares en los que sí, era notorio de que de fijo habían hecho y se notaba que era grande, en grandes cantidades de zona forestal que se había movido, por decirlo así. Y en otras en que no se notaba tanto, pero que yo digo que en definitiva pues sí tuvo que haber, hubo ahí una talar de árboles, por lo menos algunos cuantos. Así lo veo yo, no sé, Génesis. Sí, de hecho, pues también digamos que habían en sectores en donde definitivamente sí se veía todo sin ningún árbol y efectivamente tuvo que haber habido una tala de árboles bastante grande. Habían en sectores en donde sí habían, pero que no corresponden a lo que uno normalmente está acostumbrado de ver en lo que es la cercanía de las Ujú. riberas o de los ríos o de las quebradas, que normalmente pues cuando no están afectadas por este tipo de problemáticas, pues son abundantes los árboles y la vegetación que hay. Evidentemente, si uno hace la comparación de lo que uno tiene de concepción y está acostumbrado a ver a la realidad que fuimos a observar haciendo las encuestas, pues sí se puede decir que ha habido una tala de árboles. Y Respecto a bueno, los, bueno, sí, dale, perdón. bueno, respecto a los, si digamos, nos sentimos satisfechos haciendo este trabajo, yo la verdad es que me sentí satisfecha, siento que pude poner en práctica sobre todo lo que son las habilidades sociales. Como lo mencioné en algún momento, nuestra carrera tiene una gran variedad y es muy especializada en lo que es la sociedad como tal, las personas, contemplar lo que necesitan. Tiene ese factor que tal vez algunas otras carreras que también se enfocan en factores ambientales no contemplan. Entonces, pues sobre todo esa parte de lo que es este ámbito social, creo que
sí se abarcó de una manera bastante correcta, tuvimos que tratar con personas, algunas personas nos contaban un poco más acerca de su experiencia y eso también hizo que nosotros pudiéramos enriquecer lo que era el documento final y entonces por ese lado siento que sí. Añadiendo un poco de mi opinión y como decía, y apoyando totalmente lo que dice Génesis, hay un componente que como salubristas ambientales a nosotros nos caracteriza y es esa sensibilización social, ¿verdad? Entonces, que nosotros pudimos poner mucho en práctica en esta ocasión, porque el estar en contacto con las personas, escucharlas, básicamente tenía mucho que ver con eso, ¿verdad? Con el tratar de primera mano con la gente que sufría de una afectación y que en parte está siendo parte del problema, ¿verdad? Entonces, ver sus perspectivas, su percepción, saber qué piensan, pues también fue bastante enriquecedor, también incluso para nuestra propia percepción, ¿verdad? De cómo percibíamos el asunto, de cómo está la situación, también hacer un poquito más críticos, porque no todo es simplemente llegar y escuchar y ya quedarme con lo que me dijeron, sino también como también esa parte en que nosotros tuvimos que analizar, decir, bueno, ¿cómo está la situación? Realmente, ¿a quién se le debe atribuir todo, verdad? Y pues ser bastante crítico con eso. Ahora, también con la parte de, hay otra cosa que yo también resalto mucho de esta práctica y es el hecho de que aprendimos o no, más bien pusimos en práctica las habilidades de investigación, ¿verdad? Porque básicamente esto fue una investigación completa y nosotros pues pudimos poner en práctica todos esos conocimientos también. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, no, más bien, y a mí me siento muy contento y ojalá que esta experiencia le sirva no solamente en su futuro desempeño profesional, sino que pues que además le abra muchas puertas. Me siento yo muy satisfecho y si fuera por mí yo les pondría un 10. Así que muy bien, excelente trabajo. No sé si alguno de los compañeros quisiera hacer algún comentario. Hola, buenas tardes. Soy Fátima. Bueno, yo me pude conectar hasta un ratito después, entonces no sé, dentro de la parte que correspondía como a redes sociales y eso, cómo les habrá ido, si les fue bien o no sé si hay algún comentario que quisieran hacer. Pues nos fue bastante bien, siento yo. Era parte de los que decíamos. Nosotros tal vez veíamos que había pocas interacciones, pero visualmente, ¿verdad? Ver cuántos likes y todo eso, pues no es lo mismo que cuando usted nos mandaba las estadísticas y ver que por lo menos había un alcance bastante bueno en las personas. Es decir, que las personas por lo menos vieron la publicación y aunque tal vez no reaccionaron, pues por lo menos un buen porcentaje de ellos pues se llevó consigo, ¿verdad? Los conocimientos que nosotros queríamos plasmar acá o las lecciones también en parte, porque nosotros más que conocimientos queríamos era darles eh, un poco de reflexión, ¿verdad? Acerca de los temas que nosotros íbamos publicando con semana a semana y pues yo creo que en ese sentido, pues yo me siento, eh, bueno, aparte agradecido, ¿verdad? Por la ayuda que nos dieron y pues también estoy satisfecho con el tema. De mi parte también, digamos que al principio uno veía la cantidad de likes, digamos, y normalmente uno cree que alcance viene siendo eso, pero no. Pero una vez que ya veíamos eh, las personas, digamos, les había llegado la información, eh, cuántas interacciones había tenido, como cuántas personas quizá pudieron haberlo leído, pues sí, siento que nos fue bien, al menos por ese lado creo que sí. Y pues muy feliz y muy contenta también por la ayuda que nos brindaron a lo largo de toda la práctica. Sí, muchas veces las personas no dan como un like o comentan, pero no significa que no estén viendo la publicación. Por dicha, en este caso los números hablan por sí solos y bueno, qué dicha que les fue bien. De verdad, de mi parte, felicitarlos por culminar esta etapa que sin duda se llevan un gran aprendizaje y nos dejan a nosotros bastantes cositas en las cuales pensar, que ahí después vamos a hablar con Henry.
Y bueno, de mi parte nada más eso, desearles muchos éxitos de ahora en adelante. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí, sí, más bien, Fátima, ahí aprovechando tu intervención, los chicos querían posiblemente después de esto hablar con usted porque si quieren hacer como la presentación también en redes sociales ya de los principales resultados. Entonces ahí tal vez ustedes se puedan poner de acuerdo en lo que se vaya a publicar. ¿Alguna otra consulta, comentario? Ok, voy deteniendo la grabación.